Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior analizábamos la noción de fe en la muy particular manera en que lo hace Hegel y tratábamos de ver como las contradicciones de esta conciencia con fe. En este capítulo, como ya había dicho en el capítulo anterior, vamos a terminar un montón de incisos leyendo el número 3, la racionalidad de la pura intelección. La pura intelección misma debe asimismo considerarse en parte en y para sí, y en parte en comportamiento con el mundo real, en tanto que se halla presente aún de manera positiva, como conciencia vana y en parte finalmente en aquel comportamiento ante la fe. Aquí ya entran los conceptos de los que yo estaba hablando en el capítulo anterior, ¿no? Claro, porque, históricamente lo que va a suceder es que la filosofía queda al servicio de la explicación religiosa. Pues ya hay un giro en la historia de la filosofía. Habíamos visto el giro histórico de la Edad Media en cuanto al rey, al monarca, pero en la filosofía el giro es que se deja de pensar en la naturaleza como con los griegos y se empieza a pensar en Dios. Está muy ligada la teología con la filosofía porque si todos los centros de estudios estaban centrados en monasterios y en la Iglesia Católica, pues esta reflexión occidental se centra mucho en la naturaleza de Dios, la naturaleza de todos estos entes celestiales, y por eso empezamos a hablar de los ángeles, del cielo, el pecado, etcétera, desde un punto de vista filosófico. Sí, exactamente. Ya en este aspecto, como decíamos, como que la filosofía queda al servicio de la teología porque se trata de buscar argumentos que hagan plausible lo que es el misterio cristiano, y a partir de ello surge toda una teología elaborada, una teología pues ya con tintes filosóficos, pero que hace que la filosofía se ponga al servicio de la explicación del misterio cristiano. Aunque acá obviamente estamos hablando de que aún con esta teología hay como una relación entre la conciencia con la divinidad, no exenta de problemas y de contradicciones, como lo vamos a ver a continuación. Pero se hace un esfuerzo por entender la fe de forma racional. Sí, y como hemos enfatizado mucho, es muy distinta la conciencia de la fe que la conciencia que trata de hacer intelección de esa divinidad. No solo es la certeza de la razón autoconsciente de ser toda verdad, sino que sabe que es esto. O sea, yo ya no vivo mi fe sabiendo que mi fe es la verdadera fe, sino que además yo sé la naturaleza de esta fe. Sí, y la representación es distinta, no es lo mismo, como estábamos diciendo, que Dios es el Salvador de la humanidad, Cristo es el Salvador, que decir, bueno, vamos a conceptualizar a la divinidad y entonces, ¿qué es Dios? Más allá de ser figuras de la religión, Dios es el que es, y entonces ya tenemos a lo que en sí mismo es, que es el concepto de Dios, pero solamente me relaciono con esta divinidad en términos estrictamente filosóficos, pensados. Solo se propone por ahora hacer universal la pura intelección, es decir, convertir todo lo que es real en concepto y en un concepto en todas las autoconciencias. Y por eso estudiamos la naturaleza de los ángeles, la naturaleza de las personas divinas, etcétera. Claro, sí, incluso como en un tremendo grado de abstracción porque reniegas del mundo y te quedas únicamente con lo abstracto que es la realidad, al grado incluso de negar la corporalidad del sujeto y de asumir que solamente es un alma.
un alma Ajá, sí es trascendente, cierto. distinta del cuerpo y todo lo demás, porque está de fondo también en estas discusiones. Y el Lo cuerpo que se es el vuelve ser lo humano, malo, lo sucio. lo condenable, ¿no? Porque incluso siguiendo a cierto platonismo agustiniano, mejor dicho, Agustín sobre todo, el cuerpo es el principio de la corrupción, mientras que el alma es lo que trasciende, ¿no? Y toda esta mentalidad dualista que pervivió en muchos aspectos. En esta sustancia espiritual simple, la autoconciencia se da y se mantiene igualmente en todo objeto a la conciencia de esta su singularidad o del obrar. Lo mismo que a la inversa, la individualidad de la misma es aquí igual a sí misma y universal. Esta pura intelección es por tanto el espíritu que grita a todas las conciencias: sed para vosotras mismas lo que todas sois en vosotras mismas, racionalidades. Yo entendería algo así muy filosófico, pero que tendría que ver con esta como aniquilación de la diversidad y únicamente te quedas como con lo universal. Porque de nuevo, si yo pregunto filosóficamente desde la Edad Media, ¿quién es Dios? Pues Dios solamente es el que es. Ajá. Cuando decimos Dios es el que es, ya también hay una correlación con todo lo demás, porque Dios en cierta manera es necesario y lo demás es contingente. Dios es por naturaleza, todas las demás cosas son, pero al mismo tiempo no son, porque filosóficamente hablando, el ser lo tienen prestado, porque están mantenidas en el ser. Esto haciendo mucha filosofía intelectual. El ser solamente le pertenece a Dios por esencia. Entonces lo que nosotros hacemos es como que se nos presta el ser, pero entonces entre la piedra, entre el animal, el ser humano, lo que los distingue es un grado determinado de préstamo del ser. Pero todas esas cosas en realidad son contingentes, son cosas que pueden ir a la nada porque vienen de la nada y nos quedamos únicamente con una idea de la divinidad, pero indiferenciada, sin movimiento, quieta. Así que es el concepto filosófico que tenemos de Dios. Yo entiendo que ya vamos a dar el paso a la total racionalidad. Lo está dando muy rápido a mi parecer, pero pues así es Hegel, siempre nos sorprende. Porque aquí ya estábamos hablando de cómo vamos a racionalizar la fe y lo que sigue ya es la ilustración, que ya es poner el centro en el hombre y en su razón. Yo quisiera que me quedara más claro cuál es entonces el problema que surge al racionalizar la fe que va a resolver la siguiente etapa. Pues esta idea de hacer concepto de un Dios indiferenciado, que en lugar de darnos cuenta que la divinidad incluye al todo, y este todo es diferente en sus diversas manifestaciones, en sus diversas contradicciones, de entrada aquí ya hay una enajenación. El hecho de que Dios no se reconoce con la conciencia del hombre individual, con la del teólogo, pongamos por caso, sino que ya hay una decisión tremenda que hay que superar. Y se tiene que superar esta reflexión en la cual tú le atribuyes categorías fijas a Dios y tú asumes que los seres humanos somos lo contrario en conceptos de contingencia, de no necesidad, de accidentalidad, como que hace falta ir más allá y superarlo, sea por el lado de la fe o sea por el lado del propio pensamiento. Y de eso es de lo que tendremos que salir adelante tras este apartado. Como siempre, todo lo que decimos está en entredicho, porque efectivamente Hegel, aunque lo diga lo contrario, no es como que muy claro en estas secciones. Me parece que también se puede deber a dos situaciones. A la primera, qué tan bueno era hablar muy claro de la religión en ese momento histórico. Y la segunda, que tendría que ver con qué tanto conocía esos periodos, esas filosofías. Porque sin duda alguna él conoce muy bien a los griegos, que ha leído muy bien a Plotino y demás, pero hasta dónde conoce la filosofía medieval, asumiendo que lo medieval es un mundo aparte. O sea, no, yo estoy remitiéndome sobre todo a Tomás de Aquino, a su concepción del ser, del actus essendi y demás, pero no era la única filosofía. La tomista estaba la línea agustiniana, estaba la de el mismo Buenaventura, la de Duns Scoto y ya hasta terminar incluso la de Francisco Suárez y demás. No es una sola teología, aunque nosotros en una concepción también muy limitada, y me parece que Hegel puede pasar que también esté cayendo en ese error, pues lo trata uno de manera simplista y dices que eran pocos los temas de la filosofía medieval,
cuando en realidad es un mundo por conocer. Pero al desconocerlo, pues solamente te remites a las ideas más básicas y sigues adelante con temas que quizá le interesen profundizar más, como lo es la ilustración, el romanticismo y demás. Y ahora entonces me surgió la duda, porque cuando estudiamos Edad Media, siempre el tema inicial es cómo llegaron los griegos a las iglesias, ¿no? Pero yo nunca me había puesto a pensar cómo llegaron esos textos o cómo permanecieron en el tiempo. O sea, solo se quedaron en las iglesias hasta que de pronto hubo un boom, o por aquí pasó la ilustración, Claro. se volvieron de carácter general, o sea, cualquiera que quisiera estudiar filosofía tenía acceso a esas lecturas. Este carácter tanto de la cultura intelectual, que también es cultura intelectual durante la Edad Media, como durante un periodo tras Agustín, tras la caída del Imperio Romano, hubo una época de verdadera oscuridad en donde la vanguardia no venía del lado de Occidente, sino de los árabes. Pero bueno, que la cultura se mantiene como que frágilmente durante el Renacimiento carolingio y cómo surge nuevamente en el siglo XII, XI de Europa y cómo ya empiezan a surgir las universidades y demás. Es un periodo que se ha revalorado mucho, pero que en determinado momento histórico, cuando llega la Ilustración, valga decir que el concepto mismo de ilustración ya presupone la iluminación contraria a la época oscura, pero habría que preguntarnos cómo una época tan mala duró tanto tiempo y sin que pasara en el ámbito intelectual absolutamente nada. Uh-huh. Se debe en buena medida a este juicio sumario, me parece, de la Ilustración y que habría que replantear, no con el fin de exaltar una etapa, la Edad Media, pero sí un poquito también para desmitificar esta leyenda negra que le hemos construido. Ahora tengo la duda de si Hegel habrá leído a los filósofos medievales. Hay unas lecciones sobre historia de la filosofía, pero espero recordarlo bien, que sí cita a pocos autores, pero evidentemente no se va tan de lleno a leer a los clásicos, incluso dentro de la época medieval. Y porque nuevamente, como estamos comentando, decir época medieval es englobar a un sinnúmero de tendencias, de autores, de líneas de argumentación, que no todas son coincidentes, que tienen en común obviamente la reflexión filosófica en torno al misterio cristiano, pero que no necesariamente proceden de la misma manera. Pues vamos a dejarle hasta ahí por esta semana porque el capítulo es muy pequeño. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro esta perspectiva de la conciencia, cómo racionaliza la divinidad y cómo llega a conceptos elaborados de la noción de Dios. Nos escuchamos el siguiente sábado, donde comenzaremos el apartado 2, romano, la ilustración. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en trashegel.com. Estamos en YouTube, Stitcher, iTunes, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.